Buena tarde. Mientras van cambiando el agua y demás, haremos la presentación. Yo soy Julia Montada, soy la técnico de la REM de la zona este y voy a moderar esta mesa de debate. Estamos Juan de Dios Cabezas Cerezo, subdirector general de Política Forestal, Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal en la región de Murcia. Está Carles Fañanas Aguilera, representante de la movilización de madera en el Alt Pirineu de la Generalitat de Cataluña. Y después está Jesús Sancho Llansola, jefe de la Demarcación Forestal de Llíria, Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en la Generalitat Valenciana. Sí que os voy a pedir que os ajustéis un poco al tiempo. I nada, benvinguts i moltes gràcies. Així que... No, voy a ser corto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a intentar contextualizar porque, como podéis imaginar, pues vengo de una comunidad autónoma, la región de Murcia, donde, bueno, el escenario que se ha planteado es desconocido para nosotros. Nuestro escenario es ese piquito del sureste de España, donde las circunstancias climáticas son distintas. Y, bueno, es bueno que contextualicemos un poco también la historia de la gestión forestal en la región de Murcia para saber dónde estamos, para que la experiencia que os voy a presentar tenga sentido. Es un sitio donde llueve del orden de 300 milímetros y esto es relevante porque a partir de 300 arriba hay sistemas forestales donde había aprovechamientos tradicionales y 300 milímetros abajo es un sitio donde prácticamente nunca había habido aprovechamiento forestal, pero sí que hubo una política muy incipiente de repoblación como en muchos otros sitios de España. 1.100.000 hectáreas, 45% de la superficie de la región es forestal, unas 500.000 hectáreas, aproximadamente 170.000 hectáreas de monte público, 70 comunidades autónomas y 100.000 ayuntamientos, todos ellos declarados de utilidad pública. Por lo tanto, la gestión es íntegramente de la comunidad autónoma. Años 70, hasta los años 70, la comunidad autónoma de Murcia, al igual que la valenciana, tenía una cierta estructura de aprovechamientos forestales, una cierta estructura incluso potente, vinculada básicamente a la industria del cajerío y los palets, vinculado a la fruta. Y había aprovechamientos con normalidad. Lo que pasa es que las circunstancias socioeconómicas o sociales de aquella época pues determinaron que a partir del año 70 pues hubo un decaimiento de los aprovechamientos forestales en los montes públicos, tremendo, de tal forma que en los 90 yo creo que reconozco el último aprovechamiento forestal en un monte público. En la propiedad privada costó un poquito más, aguantaron un poquito más. Pero bueno, este decaimiento de los aprovechamientos forestales en el ámbito de los montes públicos fue compensado por una gestión forestal muy activa. Había recursos económicos y gestionábamos pues, de forma ordinaria los montes públicos, de tal forma que eran montes gestionados. Como podéis imaginar, los recursos económicos han ido decayendo y cada vez tenemos menos recursos económicos que nos han obligado un poquito a intentar reinventarnos o intentar reconocer que el aprovechamiento forestal tiene que seguir formando parte de la gestión ordinaria de los montes. Es cierto que es difícil en una comunidad donde la producción forestal es limitada, donde el tejido industrial prácticamente había desaparecido. El tejido empresarial no ha desaparecido del todo, sigue habiendo un tejido empresarial vinculado a la obra forestal. Y con toda esta amalgama de cosas, pues hicimos una reflexión y fue intentar poner en valor o intentar buscar el hilo conductor de la biomasa como hilo conductor de nuestra herramienta de gestión. Yo sé que en otros sitios la experiencia no ha sido grata, pero en el caso de la región de Murcia nos hemos empeñado porque lo necesitamos aquilatar costes, necesitamos aquilatar instrumentos de gestión y hemos intentado que la gestión de biomasa para energía de proximidad vinculada a empresas regionales
todo este hilo conductor, unirlo, pegarlo, para que tenga un sentido, de tal forma que podamos al menos optimizar los recursos que tenemos para la gestión forestal. Sé que es difícil, pero bueno, el resultado es que aproximadamente llevamos 12 años con la gestión de la biomasa, aproximadamente unas 30.000 toneladas al año, que para la región de Murcia es mucho, con un ahorro de costes sobre la gestión entre el 30 y el 40%, que también es mucho, pero nos dimos cuenta que habíamos incorporado planes de gestión, habíamos incorporado la gestión de la biomasa como elemento para movilizar madera de nuestros montes, habíamos movilizado nuestro sector empresarial, el que tenemos, no es muy potente, pero hay 6 o 7 empresas, pero al final toda la biomasa salía por el puerto de Cartagena, ¿no? Que en principio es una ventaja porque está muy cerca y salía con destino a otros sitios donde esta biomasa se utilizaba. De tal forma que finalmente quisimos dar una vuelta de tuerca y lo que hicimos fue implementar un proyecto que se denomina Green Boot. No voy a ser muy tozudo sobre él porque está todo en la página web del mismo, pero bueno, es un proyecto europeo que nos ha permitido amalgamar o pegar determinadas cuestiones de este modelo de gestión que hemos intentado implementar. Esto es curioso porque no sabía que la memoria de Enrique Rechea fuera tan amplia. Pero claro, aprovechando su problemática con el Pirineo, bueno, pues los técnicos en esto la verdad que hemos sido tozudos y para bien. Quiero decir que en los años 90 nos encontramos con que nos faltaba el aprovechamiento, con una situación socioeconómica, social, que nos generaba dificultades para plantear aprovechamiento, pero fuimos tozudos porque pensábamos que los sistemas forestales de nuestra región necesitaban tener gestión forestal. Y bueno, a base de muchos gráficos, de muchas dinámicas, hemos ido intentando convencer, y creo que aquí hemos avanzado, para que la sociedad murciana entienda que es necesario hacer gestión y para ello, pues en ocasiones hay que hacer cortas, hay que introducir maquinaria, y eso que parece quizás para vosotros no tenga importancia, pero para nosotros sí que la tiene. Pues bueno, este trabajo de estos 20 últimos años intentando convencer de que esto era necesario y innecesario, pues parece que va dando sus frutos porque cada día nos cuesta menos convencer a la sociedad murciana de que es necesario hacer gestión forestal. Esto es un poco 2 o 3 fotos muy sencillas de cómo determinados escenarios que nos encontramos en la región de Murcia, repoblados, que son habituales vosotros, situaciones de antes y después, apiladeros de madera. Y este proyecto Green Boot lo que ha conseguido es dar firmeza a esos 30.000 toneladas al año, a optimizar los recursos económicos en un 40%, pensamos, y lo que ha hecho ha sido posibilitar que esa biomasa finalmente se consuma en la región de Murcia. El hospital más importante de la región de Murcia ya consume biomasa de los montes de la región de Murcia. Hay 4 o 5 empresas que ya están interesadas en esto. Hemos conseguido que las empresas forestales asuman este rol de mecanizar, optimizar. Y bueno, y en esto hemos puesto este empeño. El proyecto Green Boot se está desarrollando y de forma muy resumida, estas son las acciones, pero las he ido todas comentando, es promocionar la bioeconomía ligada al ámbito forestal, digitalizar, crear el centro tecnológico forestal, mejorar la gobernanza, las relaciones entre la sociedad y nosotros, implantar un centro logístico, generar una red de laboratorios vivos donde nosotros podamos mostrar a la sociedad cómo gestionamos, crear un comité técnico científico que nos avale y un plan de comunicación. En definitiva, esto es lo que hemos hecho con Green Boot. Creo que hemos cerrado casi el círculo. Nos queda apostar por el cambio de modelo. No es lo mismo gestionar pensando en un aprovechamiento forestal al uso que en un aprovechamiento forestal de biomasa. Pero bueno, en ello estamos poniendo nuestro empeño porque afortunadamente en la región de Murcia los gestores forestales, los técnicos forestales estamos convencidos de que hoy más que nunca es necesario hacer gestión
y para ello tenemos que ser capaces de comunicar bien y mejor. Este es un pequeño ejemplo. Quien quiera consultar la dinámica de este proyecto, como digo, en la página lo tiene, y muchísimas gracias por su atención. Vale, seguimos con Carles. Buenas. Yo ya os lo he dicho, estoy en Sort, vivo en el Pirineo, trabajo allí desde hace 30 años. Pasé por la dirección general y la visión que os voy a dar es bastante de territorio, de técnico de a pie. El Pirineo lo conocéis y datos os voy a aportar pocos, pero sí que os voy a explicar un poco la problemática y cómo lo tenemos enfocado. En Cataluña, la proporción de propiedad es 70% privada y 30% pública en Cataluña, pero en el Pirineo es todo lo contrario. En el Pirineo la mayor parte son montes públicos, de utilidad pública, y todavía existen los comunales no catalogados, que también son públicos y que los tratamos como de utilidad pública, aunque no tenemos menos capacidad de intervenir. Los titulares, la administración, pues somos los responsables de la silvicultura, y allí quiero insistir, porque en el monte, quien corta es el propietario y ha de pensar en lo que le queda, más que en lo que vende. Y eso, para eso estamos los técnicos de la administración, que damos soporte a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos muchas veces por la necesidad de obtener recursos rápidos, pues fácilmente se venderían la madera de calidad y los otros que se apañen. Lo he dicho antes, lo de las afectaciones a los montes públicos, la gran dificultad es acceder y poder sacar la madera y llevarla a las industrias que están en el eje del Llobregat. La industria en las comarcas de la montaña prácticamente ha desaparecido, y la que sobrevive es haciendo un producto de mucha calidad. Los aprovechamientos, o sea, las especies, sí que básicamente es el pino silvestre, el abeto, el pino uncinata, que es un pino silvestre poco más flexible, pero que como crece lentamente se intenta valorizar más, y leñas. Los pastos, la caza y todos los productos no madereros. Lo que pasa que la madera, lo que sí que hacemos es hacer una subasta conjunta. Bueno, hay un convenio de todas las entidades que han querido, de los ayuntamientos, que son los titulares, con la Generalitat, con el Departamento de Agricultura, y para hacer esta gestión. Y este convenio les exige que la subasta pública, o sea, la madera, para enajenarla, pues se tiene que hacer en subasta pública, y esa subasta pública la organiza la Generalitat. Y se hace una vez al año, se venden los aprovechamientos, la mayor parte, sobre todo los de madera de calidad de sierra. La biomasa cuesta más de salir. Eso porque la que se vende es en los bosques de utilidad pública del Pirineo, ¿no? El factor principal, esa madera se vende pero no se saca, porque los que la han adquirido, la industria, los rematantes, no tienen capacidad de ejecución, y los ayuntamientos tienen poca capacidad de obligarles. Dice, bueno, pues si no la sacas en 2 años, pues ya la vuelvo a vender. Pero es que no saben a quién se la van a vender. Por lo tanto, están un poco sometidos a la demanda de la industria. Lo que sí que también quiero defender, la gestión de hacerla... los técnicos estamos comarcalizados, son los ayuntamientos, son los titulares, las entidades públicas, las que pues, mandan, deciden. Pero la gestión de los montes, yo creo que como un sistema natural que es, como un territorio, debe hacerse por cuencas o macizos, pero delimitaciones hidrológicas que justificarían también esa función que tienen de protección hidrológica, de la erosión,
y de la biodiversidad. Y también de los incendios, que si el agua va hacia un sentido, el fuego sigue en sentido contrario. Y donde se interviene, hay más oportunidades de apagarlos, es en las divisorias. Que es importante agrupar las entidades locales pues para hacer una gestión, porque todos los accesos pues los comparten, aunque sean diferentes titulares, pero es la topografía la que los condiciona. Bueno, el Pirineo catalán, que es donde estoy yo, es el Alto Pirineo y Arán. Yo soy aranés, esta Francia es donde más montes hay, todos el 90% son de utilidad pública, pero se llegó a cortar pues 10.000 toneladas al año, poquísimo, porque allí lo importante es el esquí, el turismo y los espacios naturales protegidos, ahora osos, y la madera, lo que les aportaba a los ayuntamientos era mucho menos que el otro, y además les generaba problemas. Y es un problema porque el riesgo de incendios, aunque sea menor, también está, y otro problema es, yo considero que muchísima madera muerta. Están cambiando las especies en algunos sitios por plagas y, bueno, y preguntan qué hay que hacer. Dice, bueno, pues dar por interiorizar que hay un cambio climático y que va a haber un cambio de especies dominantes. Esta es la problemática que me encuentro cuando, claro, los ayuntamientos, pues este año saca una subasta, pero ¿qué hemos de sacar? Lo que la industria demanda, que es madera listada de buena calidad y tal, o lo que sobra, que son los árboles torcidos que no se van a regresar y que son los que pues, comportan más riesgo de incendio, ¿no? O intervenir en zonas donde hay más posibilidades que se quemen. Porque al final cortar significa poner madera en el suelo, pero eso no es la madera hay que sacarla. Y eso es lo que cuesta, porque alguien se la ha de quedar. Y el que se la queda, algo ha de pagar. Y entonces yo entiendo la gestión, la movilización de madera, ha de insistir en eso, en sacar lo que sobra, sobre todo biomasa, y valorizarlo, y que los recursos públicos sean para compensar los costes que el mercado no es capaz de pagar. Bueno, he hablado un poco de todo, hay muchos intermediarios, los rematantes son pocos. La ventaja es que son jóvenes ya, porque los otros ya se han jubilado, ya han desaparecido, pero no tienen capacidad. Necesitarían maquinaria actualizada y esa maquinaria solo puede financiarse con concesiones importantes. Y una manera sería que los propietarios vincularan los aprovechamientos con empresas de rematantes locales que cobraran un tanto por producción, un tanto por hectárea, pero tanto por metro cúbico, porque si no, el otro modelo posible es la empresa pública, donde no hay empresas privadas, pues Forestal Catalana, pues ya ha montado sus brigadillas y tal, pero rinden muchísimo menos que las empresas privadas. Y eso no puede ser. Y bueno, esto en términos generales es lo que hay, porque Cataluña, más que en Cataluña es en el Pirineo, es similar al Pirineo, la zona de los Ports de Tortosa y el Aceite, que es también muy montañoso y también público, pero en el resto, el Solsonès, que es una comarca muy forestal, la selva, todo alrededor del Montseny, eso es todo privado, y es el centro de la propiedad forestal que toma más la iniciativa. Está bien, allí un factor importante a tener en cuenta es, y que ahora le llaman ProMax, que es para financiar las intervenciones en los montes, pues que si mejoran los índices de biodiversidad, si con el agua azul, que parece que es necesaria y que es la agua disponible, pues hay que incrementarla y sobre todo fijar carbono a más largo plazo. Todo lo que sea el uso de la madera en la construcción
pues mucho más interesante que para trituración o para quemarla. Y eso es lo que tendría que primarse de alguna manera en las ofertas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carles. Ya me sabe mal, pero vamos con el tiempo un poco ajustado y seguimos con Jesús Sancho. Vale. Te pongo cronómetro. No hace falta, no va a ser cortito. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Sancho, vengo de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Soy el jefe de la demarcación de Llíria, que es una zona que está al norte de la ciudad de Valencia. Tenemos como 45.000 hectáreas. Pero voy a hablar un resumen del estado de la movilización en la Comunitat Valenciana, ¿vale? Tenemos 1.300.000 hectáreas forestales, de las que el 40% es pública, hablando de los porcentajes de superficie pública que teníamos, que estaba por el que preguntaba el compañero. 433 montes, principalmente en la provincia de Valencia, y de la superficie 360.000 son arboladas, destacando el Pinus halepensis con un 90% de la superficie, y el resto es desarbolado. Entonces, desde la Consellería me han pedido que hablara un poco de los aprovechamientos de los últimos 20 años. Hemos hecho una revisión de los datos que teníamos, que son los datos que se facilitan anualmente al Ministerio también, ¿vale? Entonces, como en el resto de zonas de las que estábamos hablando, estamos con lo de la multifuncionalidad del monte, ¿no? Y no centrados en los aprovechamientos. La multifuncionalidad se nos come y los expedientes también, ¿no? Entonces, actualmente la media de aprovechamientos que se comercializan es de 50.000 toneladas, sumando lo que en las estadísticas figura como madera en rollo y sumando lo que en las estadísticas figura también como leña. En realidad entendemos, después de hablar con los maderistas, que todo se está dedicando... ¿Se me oye bien, no? Vale. Que todo se está dedicando a biomasa, ¿vale? Tenemos 90% de la producción declarada en Pinus halepensis y el resto repartido entre Nigra, silvestris, un poquito de encina y el resto de especies todo testimonial. Nigra, pinaster y un poquito de silvestris en Castellón, que no lo he dicho bien. En cuanto a cifras de los últimos 20 años, tenemos un mínimo de 13.000 hectáreas en el año 2011, el resto una media de 50.000, con picos que coinciden bien con incendios, bien con problemas de temporales. Tenemos un pico en el año 2012 con 180.000 toneladas, que luego ya cae a 77, 29, 48, 30, remonta con 100.000 toneladas en el 2017 por todos los daños de nevadas del interior de Valencia, todo eso que destrozó gran parte de la comarca de Utiel-Requena. Y después volvemos a picos de incendios en año 2021 y 2023, que eso es comercialización de madera quemada, ¿vale? En lo que respecta al origen de los productos, pues sumando la cantidad comercializada de los incendios, el orden viene a ser principalmente incendios, un poco ejecución de aprovechamientos y ordenaciones y un poco en áreas cortafuegos de nueva apertura, ¿vale? Porque en la ejecución de la planificación de prevención de incendios todavía estamos abriendo nuevas áreas cortafuegos en las que no se ha hecho nada. Esa madera que cortamos, luego la comercializamos, la dejamos a pie de pista y se la lleva un maderista, ¿vale? El destino principal, biomasa y calderas industriales, ¿vale? Lo que es redes de calor no hay nada implantado. Algún municipio, por iniciativa propia, tiene una planta de peletización y sirve pelet a sus habitantes, pero en general son calderas industriales de empresas privadas
y a las que les suministran actualmente 7 empresas, ¿vale? El estado del sector está limitado a 7 empresas con autocargadores y equipos de motoserristas, que, para que nos hagamos la idea, es muy poca gente trabajando, ¿vale? Y que tienen una capacidad de corta máxima de 70.000 toneladas año. Entonces, cuando la oferta excede esto, vienen empresas de fuera que trabajan una temporada y se van, y si exceden la capacidad de venta dentro de la Comunidad Valenciana, lo exportan. Ahora mismo exportan a Francia, a Alemania, sí, creo que es a Francia, Alemania, y a veces al norte de Europa, cuando ya esto está sobrepasado. Es decir, que tenemos muy poca competencia, ¿vale? Actualmente, cuando intentamos comercializar algo, muchas veces o se queda desierto o van apurando los plazos y al final sale al precio mínimo. Prácticamente todo sale a subasta y se subasta por el precio mínimo o muy ligeramente por encima. Solo quieren acudir a las zonas con buenos accesos. Cuando el acceso se complica un poco, no hay manera de comercializarlo. Y, bueno, como perspectivas así de futuro, tenemos que la planificación forestal en la Comunidad Valenciana era muy baja. Solo había unos cuantos proyectos de ordenación vigentes que en el año 2012 llegaban a ser únicamente de 4 o 5 montes de los 433 que teníamos. En el 2012 hay una intención de la Generalitat de revitalizar eso y se van sacando algunos montes sueltos, que se finalizan las ordenaciones y se empieza a ejecutar algo de los planes especiales. Entonces, a partir de 2012 empieza a despuntar un poquito el nivel de cortas y en el año 2023 se realiza un encargo muy fuerte a Traxatec para cumplir el mandato de tener toda la superficie de montes de utilidad pública ordenada. Entonces, Traxatec está con equipos de inventario y de redactores invirtiendo todo lo que puede de su tiempo en intentar sacar 380.000 hectáreas ordenadas en 3 o 4 años. O sea, lo que es un reto gigante, con el limitante de que luego a los técnicos nos dé tiempo a revisar todos esos documentos y que el documento final llegue a tener sentido, ¿no? Este encargo ha costado 2,5 millones de euros, 2,3 millones de euros, ¿vale? Como perspectivas de mejora a nivel administrativo están que estamos en la redacción de unas nuevas instrucciones de ordenación que verán la luz en breve, y que se está en negociaciones para la certificación a nivel autonómico de todas estas hectáreas que se van a redactar, que se supone que será un plus para facilitar la comercialización de la madera que se produzca bajo PEF, ¿no? Entonces, nuestra esperanza en movilización de madera pues está puesta en la ejecución de estos proyectos de ordenación, pero estamos totalmente limitados por la demanda. La demanda sigue siendo baja. Con el número de empresas que tenemos, pues sí, tendremos unos documentos que nos dicen qué cortar, pero va a ser muy difícil que encontremos a alguien que esté dispuesto a hacerlo. Entonces, estamos en esa vía en lo que respecta a montes públicos. Y en lo que respecta a gestión de terrenos privados, que alguien preguntaba sobre cómo incentivar a los privados, en la Generalitat ya hace bastantes años que sale una línea de subvenciones que financia la redacción de los instrumentos técnicos de gestión forestal en las fincas privadas. Está subvencionada al 100%, o sea que si eres un propietario puedes solicitar la ayuda y la redacción del documento es gratis. Y las cortas de mejora tienen una subvención anual de 1.400 euros hectárea, que bueno, prácticamente, si tu instrumento está aprobado, no se te deniegan, directamente se autoriza la ayuda. También se financian las podas y no se financia nada que sea considerado una corta final. Para el resto de cortas de mejora está todo financiado. Y bueno, eso es la ponencia que tenía preparada.
Muchísimas gracias, Jesús. Antes de empezar con el turno de preguntas, os informo de que tendremos un espacio para un break del café de 20 minutitos, ¿vale? Cuando terminemos. Y nada, si queréis, empezamos. Celso tiene el micro. Vamos a dar paso a 2 preguntas, por favor. Y sed un poquito breves para poder dar tiempo a la última mesa que todavía nos queda. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy buenas, Xavier Ruña de la Xunta de Galicia. Yo quería lanzar un par de cuestiones. Una primera genérica con respecto a si tenéis en vuestras regiones, en vuestras comunidades establecido qué nivel de aprovechamientos, tanto públicos o privados, serían deseables. Si eso está recogido en algún documento de planificación o está consensuado en ese nivel de gobernanza que se citaba con anterioridad. Y segunda cuestión, ¿qué papel creéis que debe jugar la movilización de la madera desde los montes públicos, desde la parte de servicios públicos? Y me explico. Realmente, nosotros como servicio público podemos activar aprovechamientos en una zona donde ya existe aprovechamiento y, por lo tanto, aumentar la cantidad o intentar incentivar el aprovechamiento en aquellas zonas donde no existe esa dinámica y, por lo tanto, abrimos un nuevo camino que a lo mejor no está todavía puesto en marcha, ¿no? Y con esto me gustaría un poco también enlazar con el tema de la contextualización de 20.000 metros cúbicos, ¿son muchos o son poco? Pues también deberíamos hacer el esfuerzo para saber si nosotros estamos dando calidad, o sea, estamos dando valor añadido a los aprovechamientos que realizamos, si generamos recursos en nuestra industria local y estamos generando dentro del porcentaje de recursos y servicios forestales qué parte estamos movilizando dentro de ese recurso de aprovechamiento de madera. Entonces, yo creo que es muy importante tener claro que el dato de tonelada que estamos realizando en cada uno de los sitios tiene que ser contextualizado en función de parámetros que nos indiquen ese valor añadido, ese valor en la cadena que estamos realizando y, sobre todo, que nos dé respuesta al objetivo que desde los montes públicos intentamos con esa movilización de la madera. Gracias. No, interesantísima la pregunta. Yo creo, porque a veces es mejor una respuesta evasiva que ir a lo concreto. Yo creo que el análisis que planteas o que me preguntas, yo creo que es lo que nos queda por hacer. Porque en el caso nuestro, como he dicho, en el 70 hay una problemática, en el 90 hay otra y en el 2025 tenemos otra. La cuestión es que no sabemos cuál va a ser el futuro. Entonces, lo que estamos intentando es intuitivamente, en el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, es apostar por un modelo que evidentemente no es pleno. La primera pregunta es, no es pleno. 30.000 toneladas al año no es pleno. ¿Podríamos sacar mucho más? Sí. Pero claro, nuestro modelo tiene un déficit. Y es que, como he dicho, no resuelve nada más que el 40% del resultado económico. Por lo tanto, tenemos un déficit. Dependemos del 60%. Para poder apostar a más, claro, si el modelo de este proyecto evoluciona y al final cerramos la economía, hacemos una economía circular, puede ser que optimicemos. Yo estoy convencido de que podemos optimizar, pero qué cantidad vamos a poder asumir va a depender un poco del resto, de lo que tengamos para el resto. Pero yo, dicho esto, que sé que te he respondido con una evasiva, o casi, creo que lo relevante de tu reflexión es que es necesario que tengamos un modelo, no para el pasado, sino para el futuro. Porque si no, no vamos a poder dar respuestas de gestión. Si sabemos que vamos a poder afrontar X, pues vamos a tener un modelo de X. Si es X más 1, pues podremos dar un modelo de X más 1, pero para poder establecer un modelo de gestión tenemos que saber a qué nos enfrentamos.
Y bueno, como he dicho esta mañana, la grandeza de estar aquí es poner en valor el patrimonio público. Una vez que lo reconocemos como de un valor patrimonial tremendo y de un valor estratégico tremendo, pues a partir de ahí podemos formular quizás el resto de las preguntas que tú has hecho. Si sabemos hacia dónde vamos, podemos establecer el modelo y ya seguro que no nos equivocamos. Porque claro, no es lo mismo hablar de aprovechamiento maderero sensu estricto, como podéis entender allí, que hablar de aprovechamiento o movimiento de madera en biomasa. Porque los modelos de gestión son distintos. El modelo de gestión que hay que aplicar al monte es distinto y las sensibilidades con las cuales se va a enfrentar la sociedad son distintas. Entonces, bueno, pese a que no te he respondido, te estoy diciendo que... No, es verdad, a veces es difícil responder a una pregunta tan compleja y tan interesante. La clave está en poder formular un modelo de futuro. Mirar atrás para poder responder qué hacer en el futuro. Y con eso me quedo. Me ha parecido muy acertada tu reflexión. Muchas gracias. A mí también me ha gustado la pregunta, porque al final siempre he sido crítico con la planificación, porque no sabes si funcionamos detrás de una planificación o son los episodios, incendios y dramáticos los que realmente determinan la intervención en el monte, que es mucho más realista. La respuesta oficial, te diría, bueno, pues la Administración, la Cataluña, pues igual que las otras autonomías, tiene el Plan General de Política Forestal, que se aprueba y tal, y son grandes decisiones. Luego están los planes de ordenación de recursos forestales, que se hacen a nivel de veguería, algo un poco más grande como la provincia, que tienen en cuenta la demanda, la oferta, la red de comunicaciones, y allí establece a medio plazo lo que se necesitará y cómo se ha de suministrar. Y por lo que parece, a ver, con los aprovechamientos que ha habido en los últimos años, que nos ha llegado al crecimiento, recursos forestales hay. El problema es que de árbol a madera pues hay un salto muy grande y el mercado no paga la diferencia. Y entonces, y luego está la perspectiva del ayuntamiento, del titular del monte, que quiere rentabilizarlo y dice, jolín, me están pagando en pie lo mismo que hace 30 años. No consigo ni tener brigadas de gente que vivan en el municipio que por lo menos pagan impuestos y que estarán disponibles aquí. Quieren otras cosas, no quieren solamente que les paguen más el metro cúbico. Si lo que da el monte, pues además allí da más el turismo que no la madera. Pues lo que sea complementario, que realmente pueda complementar. Y es una perspectiva totalmente diferente. Y entonces los técnicos de la Administración intentando cuadrar en los dos lados con poca información, dices, bueno, sacas 35 o 50.000 toneladas este año en la subasta, en la oferta pública de madera. Se pueden vender, pero las han comprado las industrias y las sacarán cuando puedan. Y los ayuntamientos no, porque hacemos una adjudicación provisional, la definitiva y el contrato de compraventa la tiene que hacer el amo. Y el amo, pues bueno, pues si ha quedado desierta, después le vienen a negociar con el precio base, pues yo me la quedaré igual, o sea, y tiene poco margen. Y lo que quiere es otra cosa. Lo importante para él no es sacar 10.000 euros con unos cuantos abetos y tal, sino que le arreglen las pistas y todo eso, que a veces es al revés. Dices, todos quieren asfaltar las carreteras porque los vecinos lo demandan, pero bueno, pasan los camiones y las dejan temblando, el asfalto. Entonces dices, bueno, pero si no las asfaltamos, no sacamos la nieve en invierno. Tenemos que hablar con de otras administraciones, otras prioridades, para poner las cosas y en el monte que nos dejen hablar, por lo menos, o aportar nuestra opinión, porque hay que integrar muchas visiones distintas. O sea, si tenemos cuantificado cuánto queremos movilizar, yo entiendo que no lo tenemos cuantificado. Que ahora mismo la gestión que estamos haciendo es de una parte ínfima del territorio, pues es lo que nos mueve a aumentar
a querer poner más madera en el mercado para poder intentar que nuestras masas vayan en cada caso, hacia el modelo de gestión que tenga cada monte, pero entiendo que hacia masas un poquito más diversas y que puedan soportar las sequías, que en la Comunidad Valenciana hay zonas que hay montes completos en los que se han muerto la totalidad de los pinos, que eso desde un poquito más, bueno, en Murcia también pasa, sí, pero hay otras zonas que parece que si no pasas con el coche no te das cuenta de que esto está pasando, ¿no? Entonces, cuantificado no, intención de aumentar la superficie gestionada. Hay otra cosita, también lo que ha comentado Carles. Sí. El tema de la planificación, la dependencia absoluta de la planificación, no sé si lo ha comentado también, me parece que, perdonad, ha sido La Rioja o Castilla-La Mancha. Es la simplificación de la planificación forestal. Yo creo que tenemos que ir a modelos más simplificados de planes, porque si no nos va a costar horrores. Ya nos cuesta, son tan complejos que al final incluso nos es difícil tomar decisiones. Pero claro, si queremos prepararnos para el futuro, tenemos que hacer un escenario de simplificación, porque pueden venir con circunstancias sobrevenidas. Estamos hablando de los incendios, pero estamos hablando del decaimiento forestal. Tenemos allá donde, como he comentado, por debajo de los 300 milímetros, gracias al apoyo del Ministerio, vamos a poder hacer intervenciones. Pero es muy compleja el modelo de gestión que tenemos. Tenemos que reinventarnos prácticamente. Es una reinvención sobre lo que estaba previsto. Entonces es importante simplificar los escenarios de planificación. Creo que tenemos muchos montes ordenados afortunadamente, pero hay que ir a un escenario mucho más simple que nos permita tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más adaptativas. Yo ya puesto, solamente deciros que me pone muy nervioso que se mueren muchísimos árboles y sacar los árboles muertos es un problema grave, porque es más peligroso. Los rematantes, bueno, el que lo va a cortar no tiene seguridad que no se le rompa encima y le caiga encima. O sea, y si tiene que estirar y atarlo y tal, bueno, eso habría que pagarlo como de lujo. Pero, y por otro lado te vienen los de biodiversidad, que falta madera muerta. Y no entiendo nada. A ver, pongámonos de acuerdo y ver, hay sitios donde es accesible, pues la madera muerta la justa. Donde no se puede acceder, pues bueno, pues allí se quedará. Muchísimas gracias, Carles. Muchísimas gracias a todos. Reservaros esa grandísima pregunta que tenéis pendiente para después, porque se nos está yendo el tiempo. Entonces, vamos a ir a tomar el café y volvemos, por favor. A 20 terminamos, sí. Un poquito más. Y para estar ya empezando a 1:30, por favor. Hasta ahora.